Prepárense, porque lo que les voy a contar les va a dejar con la boca abierta. El soñado genio de los negocios está dejando su propio país en ruinas. En un giro que nadie vio venir, Donald Trump ha desnudado la verdadera dimensión de su legado económico. Caos, déficit récord y una recesión que ya está a la vuelta de la esquina. Marzo cerró con el peor saldo comercial para Estados Unidos en más de 30 años. Las cifras son contundentes. Menos 162.000 millones de dólares, y la ironía es que todo esto fue provocado por su propia jugada maestra de los aranceles. Quienes alguna vez creyeron en la astucia de Trump, hoy se están quedando sin palabras. El presidente volvió a salir en público para defender su política comercial, pero incluso Wall Street le ha dado la espalda. Tres de las firmas más influyentes del mundo financiero, Goldman Sachs, Morgan Stanley y JP Morgan, ya están advirtiendo de una contracción en el PIB. El país que prometía ser una potencia ahora, o reforzar su peso como potencia, ahora enfrenta una crisis que él mismo creó. Los detalles los tenemos aquí y quédate atento porque hemos preparado un material muy especial para compartir con ustedes y profundizar en todo este desastre que significa Donald Trump. En marzo de 2025, el Departamento de Comercio de Estados Unidos confirmó lo que muchos temían. El déficit comercial alcanzó un récord, superando los menos 162.000 millones de dólares. La causa fue una especie de carrera desesperada por importar productos antes de que entraran en vigor los aranceles impuestos por Trump. Las empresas compraron a lo loco y ahora el país está pagando las consecuencias. Es como si hubieran llenado un cubo sin fondo. El impacto fue inmediato. Morgan Stanley bajó su proyección de crecimiento de 0% a menos 1,4%, señalando que los inventarios acumulados no lograron compensar la avalancha de importaciones. El aumento fue incluso mayor de lo que esperábamos, reconocieron sus analistas. Una economía que debería fortalecerse ahora se encuentra en un callejón sin salida. La situación, señores, es crítica. Trump, fiel a su estilo, respondió con arrogancia en una entrevista con Fox Business, asegurando que los aranceles protegerían a Estados Unidos. Pero ni siquiera sus aliados financieros le creen esta vez. JP Morgan recortó su pronóstico a menos 1,75%, y para muchos la evidencia es clara. El artífice del acuerdo se convirtió en el responsable del colapso. La historia continúa porque los economistas más conservadores están alarmados. Goldman Sachs ajustó su previsión de menos 0,2% a menos 0,8% y advirtió que el daño podría extenderse más allá del segundo trimestre. A estas alturas, el pánico ya se siente en Wall Street. Las bolsas tuvieron su peor semana desde octubre. La crisis no es un número, es un grito total de auxilio. Y es así, señoras y señores, como se ve un déficit histórico en Estados Unidos. Estados Unidos se hunde literalmente en un agujero negro. ¿Y quién paga la factura de Trump? Bueno, Wall Street en caos. Tres bancos claves recortan pronósticos y los colocan absolutamente desalentadores, y el pánico arancelario 2.0 arrasa con todo. El colapso será irreversible, se irá viendo con las semanas, pero mientras tanto, nosotros sigamos con este material porque la mayor ironía es la caída de la narrativa. Trump, que siempre presentó como un ícono, que siempre se presentó como un ícono del éxito empresarial, hoy enfrenta el derrumbe de su propia reputación. Su legado económico está nada más y nada menos que en entredicho, y los grandes jugadores del mercado ya no lo ven como un aliado fiable, sino como un riesgo político y financiero. La historia se escribe en tiempo real. El déficit de marzo no es un caso aislado.
Comparado con el mismo mes de 2024, la brecha se disparó en más de 70.000 millones. Es el peor registro desde los años 90. La economía estadounidense, lejos de blindarse, se ha quedado más vulnerable que nunca. El América Primero de Trump terminó siendo una bomba de tiempo económica y las reacciones no se han hecho esperar. El presidente de la Reserva Federal, el archienemigo de estos días de Donald Trump, Jerome Powell, evitó hablar directamente de Trump, pero advirtió que las presiones inflacionarias podrían intensificarse si la incertidumbre comercial persiste. Entre líneas, quedó claro el daño ya está hecho y no hay marcha atrás. En las redes sociales la explosión fue instantánea, con los hashtags que decían fracaso de Trump. Se volvieron tendencia nada más que en horas. Incluso medios conservadores como The Hill y Newsmax empezaron a cuestionar si el presidente estadounidense aún tenía rumbo. La imagen del empresario exitoso se va entonces poco a poco desmoronando ante los ojos de todos. La narrativa del triunfo se desvanece. La ironía macroeconómica total, señoras y señores. Trump, el supuesto genio empresarial, deja a Estados Unidos en déficit y en un déficit récord de menos 162.000 millones y un agujero de más de 70.000 millones. Versus esto, los números de 2024. Su legado definitivamente termina siendo una ruina. Con inflación en la mira, Jerome Powell mismo lo advierte, los aranceles del Trump son una bola de demolición para Estados Unidos. Mientras el hashtag fracaso Trump arrasa en las redes sociales, ese sí con 12 millones de menciones. El peor error de Donald Trump desde que asumió su gestión. Pero sigamos con el resto del material porque a nivel internacional las repercusiones también se sienten y con fuerza. China respondió afirmando que la falta de productos estadounidenses no afectará su mercado interno. Podemos reemplazar fácilmente lo que venga de Estados Unidos, dijo un portavoz del Ministerio de Comercio. Beijing, lejos de temer, muestra cada vez más autosuficiencia. México y Canadá, aliados en el TEMEC, también están revisando sus acuerdos. Fuentes diplomáticas señalan que ambos países consideran peligroso el nivel de volatilidad en la economía comercial de Estados Unidos. Las consecuencias del acuerdo para ajustar de Trump están empezando a socavar la confianza regional y eso puede ser un problema a largo plazo. Dentro de Estados Unidos, varias industrias ya advierten sobre un exceso de inventarios que podría derivar en despidos masivos. El sector tecnológico en particular está en alerta. Empresas como Dell y Cisco han anunciado recortes para ajustar la demanda que cayó tras la vorágine importadora. La crisis ha tocado la puerta de todos. Analistas de Bloomberg compararon esta situación con el shock arancelario de 1930, cuando la ley de Smoot-Hawley provocó un colapso global. Trump ha repetido el error, pero en cámara rápida, señalaron en su reporte. El paralelismo histórico es aterrador y no deja lugar a dudas en una crisis similar, pero en tiempo récord. Y es así entonces, en este contexto, como China responde con muchísima autosuficiencia, autosuficiencia 5.0, y Beijing reemplaza el 82% de las importaciones estadounidenses, mientras Trump va reviviendo este fantasma de 1930. Por otro lado, pues vemos a México y a Canadá en alerta con un TEMEC que parece un barco roto, estos palabras textuales según fuentes diplomáticas. ¿Quién para entonces lo que está sucediendo? Mientras tanto, empresas como Dell y Cisco ya recortan 25.000 empleos por inventarios. Imagínense ustedes, esto es una debacle en tiempo récord ciertamente, pero sigamos con la última parte de este material, porque lo irónico es que todo esto sucede mientras Trump prepara su supuesta candidatura para 2028. Ustedes se imaginan esto.
En sus mítines habla de restaurar el poder económico de Estados Unidos, pero los números actuales le desmienten. Incluso en los estados más fieles el descontento empieza a crecer y eso puede ser un problema para él sin lugar a dudas. Varios legisladores republicanos ya comienzan a distanciarse. La senadora Lisa Murkowski dijo, no podemos repetir los errores del pasado. Aunque no lo nombró directamente, su mensaje fue claro. La grieta dentro del partido crece y eso puede ser un golpe fuerte para Trump en el futuro, entendiendo sus aspiraciones a 2028. Pero el mandatario no se rinde. En su red social escribió, los medios mienten, Estados Unidos está mejor que nunca gracias a mis políticas, imagínense ustedes. Sin embargo, incluso sus consejeros más cercanos reconocen en privado que subestimaron las consecuencias de sus decisiones. La situación se le escapa de las manos y el creador del arte del acuerdo está demostrando que en economía sus habilidades tal vez sean justo lo contrario. La recesión ya no es un riesgo, sino una amenaza real provocada por una arrogancia que terminó hundiendo la balanza comercial del país que aún muchos consideran la primera potencia del mundo. Imagínense ustedes en este contexto Trump para 2028. Ese 2028 está en llamas. Y es que además de todo esto, 15 estados clave se encuentran en rebeldía, ya eso lo hemos tocado en otras emisiones, al tiempo que 25.000 empleos tech se encuentran perdidos y el déficit es récord. Su restauración ha terminado siendo un suicidio, pero además un suicidio electoral. Los errores del pasado no perdonan, le dice Murkowski, y 7 republicanos más además rompen el silencio. ¿Quién será entonces en este contexto el primero en abandonar el Titanic de Trump antes de 2028? Bueno, ya hemos visto por ahí a Elon Musk separándose y abriéndose bastante del gobierno, ¿no? Pero ¿quién más le va a seguir? Hay analistas que hablaban del gabinete de los 6 meses de Donald Trump. Ya han empezado a salir varias caras del mismo, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Qué nos deparará? Bueno, los leemos en los comentarios. Por ahora dejamos este material hasta aquí. Mi nombre es Nancy Vargas Pérez y los invito a que nos veamos en una próxima oportunidad.